favor, cuando ya vean la presentación para compartir. Ya se ve la presentación acá. Ok, gracias. Ok, continuando con la historia clínica, este es el último tema que nos queda, muchachos, para que el próximo martes hagamos el primer parcial. El examen va a costar el martes 8 de septiembre, haríamos el primer parcial, solamente va a costar 15 puntos. El otro puntaje pues se ha ido revisando en los foros, en la tarea del mapa conceptual que hicimos, que hicieron ustedes y que está bastante completo. Eso les va a servir para repasar la historia de la psicopatología y los temas que van a entrar. Va a ser el tema de historia de la psicopatología, va a ser la entrevista psiquiátrica, va a ser la historia clínica psiquiátrica, lo de personalidad que lo había dejado, y el familiograma pues es una tarea que ustedes van a hacer, que eso ha formado siempre parte del examen teórico, pero que a ustedes se los dejé como tarea para poderlo realizar. El familiograma va a ser en base a 3 generaciones de su familia. Ahí ustedes van a poder agregar antecedentes psiquiátricos, antecedentes de hábitos patológicos, antecedentes de hábitos indeseables como el alcohol y las drogas, que eso va a ser ficticio, obviamente. Y ese va a ser el familiograma. Muy bien. Si ya todos ven la pantalla y me están escuchando, damos por inicio vamos a hablar de episodio. Vamos a hablar de episodio, vamos a hablar de recaída, vamos a hablar de recurrencia, vamos a hablar de remisión, que son términos que manejamos bastante en psiquiatría. Muy bien. El primer término que vamos a nombrar es el episodio. Es el periodo de tiempo en que el paciente se mantiene de forma completa con un número de síntomas suficientes para completar un síndrome. Por ejemplo, cuando hablamos de síndrome depresivo, hablamos de 3 síntomas cardinales: el humor depresivo o tristeza, la anedonia o la disminución de la capacidad de disfrutar, y la fatiga con el mínimo esfuerzo. Esos son los 3 síntomas cardinales. Además de esos síntomas, que son los criterios mayores, tenemos alteración del apetito, tenemos alteración del sueño, desconcentración, aburrimiento, ideas de muerte, ideación suicida, baja autoestima. Todos estos hacen un síndrome. Cuando hablamos de un episodio depresivo, el paciente tiene suficientes síntomas en este cuadro para poder hablar de un episodio depresivo. ¿Cuánto tiempo de evolución necesito yo para hablar de un episodio depresivo? Por lo menos 2 semanas, entre los cuales en esas 2 semanas el paciente va a presentar síntomas depresivos
la mayor cantidad de días, el mayor tiempo de horas durante el día. Por lo menos son 2 semanas de síntomas continuos, todos los días de depresión. Ese es un episodio. Cuando hay un episodio es que significa que nunca antes ha tenido depresión esta persona y este es el primer episodio que presenta. ¿Cuánto va a durar un episodio? Va a depender si es paciente ambulatorio o es paciente hospitalizado. Si es paciente ambulatorio, probablemente un episodio va a durar de 6 a 9 meses. Y en pacientes hospitalizados podríamos decir que el episodio depresivo, si el paciente está hospitalizado, podría durar de 9 a 12 meses. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque probablemente un paciente que está manejado ambulatoriamente es un paciente con síntomas leves a moderados. Un paciente que está hospitalizado, la sintomatología es mucho más dura, es más grave. Entonces, el paciente va a durar más tiempo con síntomas. Si requiere hospitalización es porque el cuadro, el episodio es grave y tiene mayor duración. Bien. Tenemos la remisión parcial. Tenemos ese paciente con depresión. Pero el paciente va mejorando poco a poco. La remisión parcial es eso, periodo de mejoría. El paciente no tiene suficientes síntomas para completar un síndrome. Esa es remisión parcial. Remisión completa. El individuo está asintomático o los síntomas son mínimos, son escasos. O sea que este paciente está más sano que enfermo. Y la respuesta es la remisión parcial bajo un tratamiento. Bien. Si lo ponemos en contexto de la pandemia de COVID-19, yo estoy sano y dentro de 3 días comienzo con dolor de cabeza, malestar de la garganta, no tengo olfato, no tengo gusto, malestar general, debilidad, cansancio, fatiga, dolor muscular, diarrea. ¿Qué tengo? ¿Hola? COVID, doctor. Ok, tengo COVID. Hola. Muy bien. ¿Y ese qué es? Si cumplo todos los síntomas de la enfermedad, del síndrome. Episodio. Un episodio. Muy bien. Pasa una semana y a la semana, pues ya me bajó la fiebre. Todavía no tengo olfato, no tengo gusto, pero ya se me quitó la diarrea, ya tengo un poco de apetito, ya no me siento tan débil. Tengo algunos síntomas. ¿Cómo se llama eso? Remisión parcial. Excelente. A las 2 semanas o a los 21 días ya puedo cantar victoria y adiós. Ya pasé la enfermedad del COVID-19 porque ya no tengo síntomas. Es una remisión completa. Cuando a mí me empiezan a diagnosticar COVID-19, viene mi médico y me da tratamiento, me da ibuprofeno, me da acetaminofén, me da loratadinas, tratamiento sintomático. Gracias al tratamiento sintomático,
yo empiezo a tener mejoría de los síntomas. ¿Cómo se le llama a eso? Respuesta. La remisión parcial. No, respuesta. Muy bien, quien dijo respuesta por ahí es correcto. Remisión parcial, sí, hay mejoría, pero la remisión parcial bajo un tratamiento se llama respuesta. Por eso les puse los dos ejemplos. Primero, a mí me dio COVID. A la semana de haber empezado con los síntomas, ya me siento mejor, no del todo bien, sin medicamentos. No mencioné medicamentos, tengo una remisión parcial. A las 2-3 semanas me siento completamente bien, sin síntomas o con síntomas mínimos, es remisión completa. Pero una vez iniciando el episodio, empezando con la sintomatología del COVID, mi médico me da tratamiento, entonces la remisión parcial bajo el tratamiento se llama respuesta. ¿Quedamos claros hasta ahí? Sí, doctor, claro. Muy bien. Bien, resulta que con el cuadro depresivo, el doctor José Luis Cruz tenía tristeza, anedonia, fatiga, desconcentración, aburrimiento. A un psiquiatra, colega de él, le dio tratamiento y empezó a tener una respuesta, que es una remisión parcial bajo el tratamiento. Muy bien. Como yo soy un paciente ambulatorio, el episodio puede durar de 6 meses a 9 meses. En esos 6 meses yo me sentí mejor, pero de repente sucedió algo, perdí mi trabajo, me robaron el carro, se me quemó mi casa, se me murió mi mascota. Entonces yo vuelvo nuevamente con los síntomas depresivos. Había mejorado, pero a raíz de este evento que me sucedió, volví a completar todos los síntomas. A eso se le llama recaída. La recaída se da dentro de un mismo episodio. Retorno a los síntomas del episodio en curso, llenando los criterios del síndrome. ¿Vamos bien con recaída? Una pregunta, doctor. Mándeme. Dura 6 meses un episodio, por ejemplo, de depresión, y la recaída es después o en medio, digamos, después de la mejoría. En cualquier momento de los 9 meses. Si es paciente ambulatorio, probablemente sea un cuadro depresivo leve a moderado. El tiempo de evolución de ese episodio puede ir entre 6 a 9 meses. La recaída puede ser a lo largo de esos 9 meses. Pero la recaída significa que el paciente mejoró, no del todo, pero sí mejoró y ocurrió algo que provocó que volviera a presentar los síntomas. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Sí. Ok. Entonces, esa es recaída. La recaída está dentro del mismo episodio. Volvamos con el caso de COVID. Entonces, el doctor Cruz a la semana había mejorado, tenía una remisión parcial, si se mejoró sin ningún tratamiento, o una respuesta bajo un tratamiento médico. La primera semana, los primeros 10 días, pero después, en el día 11 de su enfermedad, vuelve a presentar fiebre, vuelve a presentar decaimiento, presenta dificultad respiratoria, presenta nuevamente pérdida del olfato, pérdida del gusto. ¿Qué tenemos ahí? El paciente había mejorado, pero en el 10º día o en el 11º día volvió a presentar todos los síntomas de nuevo. Recaída. Una recaída. Correcto. Muy bien. En otro término, recuperación. ¿Qué es recuperación? Una remisión indefinida. Una recuperación de un episodio, pero no necesariamente de la enfermedad. Entonces, me tomé el tratamiento, estoy con el episodio depresivo, me tomé tratamiento, pasaron 4 semanas, pasaron 6 semanas, pasaron 3 meses, y yo no tengo síntomas de depresión,
Pasó un año o 9 meses y no tengo síntomas de depresión. Esto es recuperado de ese episodio, no tal vez de la enfermedad. Bien. Resulta que el doctor Cruz en marzo de 2020 se contagió de COVID, estuvo 3 semanas en tratamiento, se recuperó, tuvo respuesta al medicamento, mejoró. A los 21 días, estamos hablando ahí de mediados de abril, el doctor Cruz estaba sanito. Adiós COVID. Ya lo contó. ¿De acuerdo, muchachos? A mediados de abril. Pero justamente el 26 de agosto nuevamente comienza con pérdida del olfato, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, malestar corporal. Y le hacen una prueba y sale positiva. ¿Qué es lo que tiene el doctor Cruz ahora entonces? Recurrencia. Una recurrencia. Muy bien. La recurrencia es presencia de síntomas indicativos de un nuevo episodio. Vamos con el tema del COVID. Ahora vamos con la depresión. El doctor Cruz mejoró de la depresión. Estuvo asintomático 2 años desde que inició el tratamiento en el 2017 inició el tratamiento antidepresivo. Llegó el 2019, llegó el 2020, pero con el confinamiento 2018 estuvo sano, 2019 estuvo sano, sin ningún síntoma de depresión, pero a raíz del confinamiento y de estar encerrado y de estar viviendo solo, volvió a presentar síntomas de depresión nuevamente. Tristeza, anedonia, ideas de muerte, desconcentración, baja autoestima, alteración del sueño, alteración del apetito. Tiene una recurrencia. Es la presencia de síntomas indicativos de un nuevo episodio. Bien. ¿Quedamos claros con estos conceptos, muchachos? Doctor, Mándeme. pero entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que sea considerado un nuevo episodio? ¿Cuánto tiempo de qué, hijo? Si recordad que un episodio puede durar máximo 12 meses. Ah, ok. Pero entonces, digamos que una persona tiene un episodio de 12 meses y digamos que un mes después de eso vuelve a presentar síntomas. ¿Se consideraría otro episodio? Ok, muy bien. Ahí tendría que ver yo si durante esos últimos meses el paciente estaba recuperado. Podría, o sea, hay depresiones que podrían durar 3 meses, o sea, que los síntomas duran 3 meses, que el paciente se puede recuperar a los 5 meses, que se puede recuperar a los 9 meses o puede recuperarse al año. Entonces, va a depender de cómo está el paciente. Yo puedo decir que es una recaída o es una recurrencia en tiempo. Por Ah, ok, ejemplo, ok. si de repente el paciente, sí, un episodio dura 9 meses, pongámosle, eso no es una camisa de fuerza, pero el paciente a los 3 meses de haber iniciado tratamiento se siente bastante bien, él va a seguir con su tratamiento farmacológico, porque lo que dicen las normas es que por lo menos un paciente que está con cuadro depresivo debe permanecer de 6 a 12 meses con tratamiento en dosis óptimas. Y posteriormente, ese tratamiento, tal vez reduciendo la dosis, se puede mantener por unos meses más, 6 meses o un año. Entonces, va a depender de la evolución del paciente. Yo voy a decidir, de acuerdo a la historia clínica del paciente, si esto es una recaída o una recurrencia. ¿Cómo se los explico a ustedes? Si la reactivación de los síntomas es bien cercano, por ejemplo, yo me enfermé de depresión en enero de 2020. Enero de 2020. Estamos en septiembre de 2020 y comienzo nuevamente con los síntomas. Yo diría que es una recaída. ¿De acuerdo?
Hola, Sí, doctor. de repente, Entonces, Sí, sí. diga. Entonces creo que la recurrencia es como después de que haya una recuperación, ¿cierto? Y la recaída es dentro del mismo. Exactamente, la recuperación es una remisión indefinida, o sea que el paciente estuvo meses limpio, sin ningún síntoma de ansiedad, sin ningún síntoma de depresión, sin escuchar voces, sin estar viendo cosas. Pasó un buen tiempo, pero la recurrencia significa que comenzó un nuevo episodio. Y eso para una recurrencia pueden pasar meses o incluso años. Doctor, una pregunta. ¿Cuándo sé yo que es una recuperación de un episodio y cuándo sé que es una recuperación de la enfermedad como tal? O sea, cuando ya sé que no tiene la enfermedad. Ok, muy bien. Aquí les voy a dar una mala noticia, muchachos. Hay enfermedades, hay un porcentaje de pacientes que se pueden recuperar y se pueden curar de depresión y de ansiedad. Hay otros pacientes que van a tener una evolución crónica. Por ejemplo, dentro de los trastornos de ansiedad, uno de los trastornos crónicos de ansiedad podría ser el trastorno de ansiedad generalizada, que pueden pasar años. El trastorno obsesivo compulsivo puede pasar años con ese problema. La depresión se está considerando como una enfermedad crónica también. Entonces va a haber un porcentaje, pongámosle que hay un 30%, siendo arbitrario, un 30% de los pacientes van a tener recuperación y se van a curar de la enfermedad, un 30%. Otro 40-45% va a tener periodos de recurrencias o de recaídas. Y el otro porcentaje va a permanecer depresivo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? ¿Esto es una recurrencia? ¿Esto es una recaída? ¿Esto es una recuperación? Dependiendo. Si de repente ustedes ya tienen 20 años y tuvieron un cuadro depresivo a los 10, a los 12 años, han llegado a los 20 años, a los 21, sin ningún síntoma, entonces probablemente yo podría decir después de 8 años que están curados porque no han vuelto a presentar sintomatología. Va a depender, eso es bien, estos son términos que utilizamos bastante frecuente en psiquiatría, pero que no son una camisa de fuerza, va a depender de cada paciente. Si yo les pusiera Y algún ejemplo de esto en el examen, yo les daría como vaya, por ejemplo, semanas o meses para hablar de recaída dentro de un mismo episodio. Si hablo de recurrencia, es que han pasado años sin síntomas. Diga. iba a preguntar en el porcentaje de personas que se mantienen depresivos o con síndrome depresivo, si les dura múltiples años, se, se consideraría un solo episodio. No, hay un trastorno que se llama trastorno depresivo recurrente. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a explicar más o menos. Si yo tengo un episodio depresivo, tengo un 30% de posibilidades de volver a tener otro episodio. Si yo presento 2 episodios en mi vida, tengo más del 90% de posibilidades de desarrollar otro episodio. Entre más episodios depresivos tenga, mucho más crónica se va a hacer la enfermedad. O sea, yo puedo pasar por tiempos así, tiempos mal, tiempos bien, mal, bien, a lo largo de mi vida. Para eso me sirve a mí la línea de vida que vimos en la clase anterior, para ir poniendo también en la línea de vida o en otra línea, como cuántos episodios ha tenido a lo largo de la vida este paciente. Tuvo un episodio a los 13 años con la muerte del papá. A los 21 años tuvo otro episodio porque abortó. A los 28 años tuvo otro episodio depresivo porque se divorció. A los 40 años tuvo un nuevo episodio depresivo porque le dio menopausia. A los 50 años tuvo un nuevo episodio depresivo porque se murió la mamá. Y así vamos.
profesor, para que habrá episodios que nunca se recuperen, o sea, que sean continuos, que nunca hay una remisión parcial, apenas. No creo que hayan episodios tan largos. Sí van a haber episodios, van a haber pacientes con recuperación, pacientes con recaídas o pacientes con recurrencias, pero que dure indefinidamente un episodio depresivo, no. Serían casos bien excepcionales y ahí tendríamos que revisar realmente cuál es el diagnóstico o si hay algún trastorno de personalidad que haga que esa depresión se mantenga. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Quedamos claros? Sí. ¿Seguro? Sí, doctor. Ok, muy bien. El familiograma, esto lo vieron probablemente en genética. Vamos a ver. Esto que ven aquí, miran el puntero. Sí. Miran el punto rojo. Ok, muy bien. Aquí tenemos dos generaciones, el familiograma o árbol genealógico, o ustedes en genética, ¿cómo le dicen? Pedigrí, creo, no. Pedigrí, Sí. creo que sí, algo así. Esto es varón, así se simboliza el varón en el familiograma, que es la descripción de la dinámica familiar a través de símbolos. Este es un varón, esta es la mujer. Cuando hay una línea completa, significa que están casados. Este señor está casado con esta señora. Tuvieron 3 hijos biológicos. La mayor, el segundo es varón y el tercero es niña. De este familiograma, lo que me interesa a mí es ver esto, que esté llenito o en negrito todo el símbolo de la mujer significa que este es el paciente índice. Este es el paciente que a mí me interesa. Este es el paciente que está consultando el día de hoy. ¿Me siguen? Sí. Ok. Bien. Aquí tenemos el hombre, la mujer. También podemos identificarlo de esta manera. Este es el paciente identificado como hombre, el paciente identificado como mujer. Allá también podríamos utilizar ese otro símbolo llenado en negrito, pero podemos utilizar este también. Este se nos hace mucho más fácil. Ya vamos a ver por qué. Un cuadro remarcado significa que es el hombre, el paciente índice, el paciente que me consulta a mí. Esta es una mujer, la mujer índice. Un cuadro con una cruz significa que el hombre falleció. Aquí es la mujer, la fallecida. ¿Cómo vamos a unir a las parejas según el estado civil? Si es una pareja casada, la línea va a ser continua, como en este caso. Si la pareja está en unión libre, la línea que los une va a ser punteada. La separación de hecho en una pareja casada va a ser colocada con una línea diagonal que significa separación. Y separación por divorcio van a ser 2 líneas.
¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, doctor. Ok. ¿Cómo Sí. vamos a distribuir las edades? Las edades va a ser de izquierda a derecha. El mayor va a ser en el lado izquierdo y a medida que avanzamos de izquierda a derecha, las edades van a ser menores. Entonces, como en esta, aquí, esta paciente es la hija mayor. Este es el segundo hijo y esta es la hija menor. De izquierda a derecha va a ser la distribución de las edades en los hijos. ¿Cómo vamos a representar los hijos? Los vamos a representar de esta manera. Si son hijos biológicos, con la línea completa, y aquí estarían como los papás. Hijos adoptivos van a ser líneas punteadas. Bien, la edad de cada hijo se coloca dentro o debajo de cada cuadro o círculo y van en orden descendente de izquierda a derecha. Los hijos gemelos fraternos son estos. Así los vamos a presentar. Gemelos fraternos que son de diferente sexo. Los gemelos idénticos son estos. Embarazo actual es un triangulito. Ahí, en la línea. Y un óbito es, ya sea, si es un óbito es un niño fallecido después de las 20 semanas de gestación. Antes de las 20 semanas estamos hablando de un aborto. Después de las 20 a 40 semanas que murió el nene dentro del vientre de su madre, es un óbito. Entonces, el óbito se va a representar como si es varoncito, con un cuadrito más chiquito o un circulito más chiquito en comparación al resto de sus hermanos y la cruz adentro. Ese es un óbito. Para designar que todo ese núcleo familiar está viviendo bajo el mismo techo, vamos a utilizar esta línea punteada que nos reúne a todos. Ahora vamos a ver las relaciones interpersonales. Hay buenas relaciones, hay malas relaciones o relaciones conflictivas y hay relación distante. Si yo soy, digamos que este sea yo y esta es mi esposa, esto significa que yo con mi esposa mantengo buenas relaciones interpersonales, una buena interacción con ella. Aquí significa que mi relación con mi esposa es conflictiva, paso peleando. Y aquí significa que yo tengo una relación distante con mi señora. Y estas relaciones van a ir en función del paciente índice. Yo soy el paciente índice, yo soy el paciente que viene a consulta con el doctor Montes, con la doctora Flores. Entonces, yo soy el paciente, el doctor va a desarrollar ese familiograma en función de cómo me llevo yo con el resto de familiares. Yo soy el paciente. El paciente José Luis Cruz tiene buena relación con su mamá. 2 líneas continuas desde esa figura que me representa a mí hasta donde representa a mi mamá. ¿Cómo me llevo yo con mi papá? Con mi papá es una relación distante, entonces van a ser una línea punteada. Yo tengo malas relaciones con mi esposa, entonces el médico va a poner línea quebrada, zigzagueada del paciente con la esposa. Si yo tengo buenas relaciones con mis hijos, entonces las líneas que me van a unir con mis hijos van a ser estas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctor. De acuerdo. Ok, si dentro del familiograma, que ustedes van a hacer, esa es una tarea, si dentro del familiograma hay familiares, mi hermano bebe o mi hermana bebe o mi papá es alcohólico, entonces así voy a representar yo el alcoholismo de mi papá o el alcoholismo de mi hermana o el alcoholismo de mi esposo. Aquí es
ya sea ruedita o el cuadradito, y lleno o en negrito la mitad. Siempre tiene que ser la mitad inferior. El trastorno igual al del paciente. Así. Es un circulito. Si es mujer, si mi hermana tiene la misma enfermedad que yo o mi mamá tiene la misma enfermedad que yo, entonces van a rellenar el circulito que representa a mi mamá o a mi hermana. Si es un varón, de esa manera. Si yo tengo depresión, pero mi hermana tiene epilepsia o mi hermano tiene TOC, entonces voy a representar a mi hermana con epilepsia o mi hermano con TOC con una línea diagonal que los cruza. Así se representa el familiograma. Y esa es la tarea que ustedes tienen. O sea, solo necesito a sus 2 abuelos, por ejemplo, o sus 4 abuelos, a sus papás y a ustedes con sus hermanos. Si usted tiene novia, si ustedes tienen novia, pues hay que poner a la novia, solamente a la novia. Y de ahí ustedes me van a rellenar y me van a decir si hay algún, y eso es ficticio, no tiene que ser realidad. Si el papá es alcohólico, cómo lo van a representar, si la mamá tiene depresión, como el paciente índice, si la mamá tiene epilepsia, entonces van a utilizar todos estos símbolos y esa es la tarea que ustedes tienen que subir. Doctor, Mándeme. los tíos también tenemos que ponerlo. Pues sí, mira, si son como 2 tíos, sí, te recomendaría. Si son 12 tíos, mejor no, porque te puedes hacer bolas. Vaya, por ejemplo, si son 4 hermanos ustedes, entonces ahí tienen que ir los 4 hermanos. Si son 2, tienen que ir 2. O sea, son 3 generaciones. Okay. Pero si de repente estás viviendo solamente con tus tíos, tenés que poner a tu tío y a tus padres. ¿De acuerdo? De acuerdo. En ese familiograma también podría haber esa persona, por ejemplo, mi abuela es especial para mí, o yo siempre me he quedado con mi abuela, entonces tengo que poner a mi abuela. Doctor, yo tengo novia, ¿tengo que poner a mi novia? Sí. Ah, pero mi novia tiene 9 hermanos, ¿pongo los 9 hermanos? No, no necesariamente, solo ponemos a los 2 papás. Hacemos las rayitas de los 9 hermanos, si ella es la quinta, entonces ahí van a poner a la novia. Eso. También otra pregunta. Tenemos que hacer como la línea de cómo es la relación de nosotros con cada uno de las personas que pongamos. Exactamente. Bueno, no necesariamente vos tenés que ser el paciente índice, puede ser tu hermano o puede ser tu mamá, no importa, pero tiene que mostrarlo como paciente índice de esta manera, ya sea así o así. Cualquier miembro de la familia Okay. puede ser el paciente índice, pero elijan el paciente índice. Las relaciones interpersonales va a ser del paciente índice con el resto de familiares. Y siempre me gustaría que pusieran antecedentes de alcoholismo, iguales trastornos, familiares fallecidos, separaciones, ya sea de hecho, divorcio, y otros trastornos mentales. Mi idea es que utilicen su familiograma con toda la simbología. Ok. Pues tenemos que especificar como el trastorno que tiene el paciente, índice o... No necesariamente. Ok. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor. Doctor, Mándeme. Y en el caso de que el paciente índice tenga también el alcoholismo y farmacodependencia o alguna de los dos, ¿cómo se hacen esas figuritas? La figurita sería el mismo cuadrado y ahí pondría. Entonces, ahí sí pondría. O sea, no es necesario. Vaya, por ejemplo, si tiene depresión, ahí. A mí lo que me interesa es, bueno, este es el paciente índice, pero de repente tiene depresión y tiene alcoholismo, entonces yo ahí sí tendría que ponerlo. O sea, solo voy a hacerlo así. Si es el paciente índice, es esto. Aunque sea depresión, aunque sea ansiedad, aunque sea drogas. ¿De acuerdo?
Muy bien. Si ya terminamos con el mándeme. Preguntita. Con respecto a las relaciones, la línea que tiene que ser del paciente índice hacia, digamos, la mamá, que es para arriba, o sea, la línea tiene que ser derechita o no importa. No importa. O sea, si es buena relación, tienen que ser así, continuas. Si es mala relación, tiene que ser quebrada. Y si es distante, tiene que ser punteada. No importa si es línea recta o la hacen curva, no importa. Pero sí se tiene que entender que son líneas continuas o líneas punteadas. Se puede ser. ¿Qué es lo que de repente han hecho mis estudiantes? Los ponen de colores. Por ejemplo, la línea punteada, esta, que representa el núcleo familiar, la pueden poner como en rojo. Y las relaciones interpersonales las pueden poner en azul. ¿Me explico? Para hacer la diferenciación. Está Sí. bien, doctor. Ok, muy bien. Si ya no hay más dudas del familiograma, entonces seguimos con los antecedentes familiares. Aquí no me voy a detener mucho porque probablemente son iguales a los que ustedes han desarrollado en las historias clínicas de semiología. Aquí vamos a recopilar información sobre la familia del paciente. Vamos a incluir padres, hermanos, hijos, pareja y otros familiares siempre y cuando sean importantes. Si la paciente vive con la abuela y la abuela es importante, la voy a incluir, pero si la abuela vive gracias a Dios y nunca la ha visto desde que sus papás se vinieron para Tegucigalpa o para San Pedro Sula y no hay mayor relación, entonces no lo voy a detallar. ¿Qué me interesa a mí describir de cada uno de los miembros de la familia? Ok, una de las cosas que yo hago, y más o menos se lo voy a redactar en el chat después de esta clase, yo siempre pongo, paciente procede de hogar integrado o desintegrado. Si es hogar desintegrado, voy a poner el motivo por el cual se desintegró, por muerte del padre, por separación de los papás, por divorcio, por migración del padre o de la madre. Voy a decir si fue por infidelidad del padre o de la madre. Paciente procede de hogar integrado o hogar desintegrado. Si es hogar desintegrado, por separación de los padres por divorcio, por separación de los padres por infidelidad del parte de la mamá. ¿Qué edad tenía el paciente cuando los papás se separaron? No es lo mismo que los papás se separen cuando el hijo tiene 30, 40 años, a que los papás se separen cuando el niño tiene 2 meses de vida o cuando tiene 5 o 10 años. Va a repercutir de una forma diferente. ¿De acuerdo? De ahí voy a poner con quién se quedó, después de la separación de los padres, con quién se quedó viviendo el paciente. Se quedó viviendo con la mamá, con el papá, con los abuelos maternos, con una tía, con una prima. Otro dato que me interesa a mí saber dentro de los antecedentes familiares, si dentro de ese núcleo familiar hubo abuso físico, violencia doméstica, violencia física o violencia intrafamiliar, si hay o hubo consumo de alcohol o consumo de drogas. Eso a mí me da como un panorama bastante amplio de cómo es la dinámica familiar. El doctor, pongamos a José Luis Cruz como paciente. José Luis Cruz procede de un hogar desintegrado por muerte del padre cuando él tenía 17 años. Desde la muerte del padre, José Luis se quedó viviendo con su mamá. Es el mayor de 4 hermanos. Todos viven o han vivido con la mamá. Niega historia de abuso físico, de abuso psicológico, niega violencia intrafamiliar, niega violencia doméstica,
niega consumo de alcohol o consumo de drogas. Punto. Otro ejemplo. José Luis procede de un hogar integrado. Los padres viven casados desde hace 55 años. No hay historia de violencia, no hay historia de maltrato. Refiere historia de abuso de alcohol por parte del padre. José Luis es el hijo menor de 4 hermanos y refiere que tiene buenas relaciones interpersonales con cada uno de ellos. Hay 2 ejemplos, les estoy dando 2 ejemplos de cómo describir inicialmente estos antecedentes familiares. Después de esta narración global, voy a describir papá de José Luis. Papá fue administrador de empresas, murió a los 60 años de un infarto agudo del miocardio, no padecía antecedentes psiquiátricos en el paciente, había historia de alcohol, pero no era violento ni malcriado. Y así voy a describir a cada mamá, a papá, a los hermanos. Y José Luis está casado desde hace 10 años con la fulanita con quien ha procreado 5 hijos. José Luis y su esposa se llevan muy bien, no hay historia de violencia, no hay historia de alcoholismo ni de maltrato. Entonces, con cada uno de los miembros de ese núcleo familiar, yo voy a describir la edad, la escolaridad, la ocupación, hábitos patológicos, si consume alcohol o consume drogas, qué tipo de relación tiene con el paciente, si este familiar tiene antecedentes médicos importantes o antecedentes psiquiátricos y la causa de la muerte. ¿Sí? Pregunta. ¿Usted se considera un hogar integrado o desintegrado? Por ejemplo, digamos, una pareja casada y él migró, como decía del ejemplo, pero siguen casados y siguen como pareja, pero el niño no lo ha visto enfrente ni nada por el estilo, ¿se llamaría integrado o desintegrado? Ok, muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Egla. Egla, muy bien, Egla, gracias. Muy buena pregunta, Egla. Si este señor, desde que se fue a los Estados Unidos o a España o a otro país, mantiene comunicación, mantiene nexo, hablan frecuentemente, se comunican, de repente participa en la fiesta del cumpleaños del hijo a través de una videollamada, de una videoconferencia, ahorita que está de moda mucho esto, entonces podríamos hablar de una familia integrada pese a la distancia. ¿De acuerdo? Porque de forma simbólica o de forma emocional, este señor o esta señora está ahí presente en cada momento de la vida, aunque no esté físicamente. A eso me refiero. Digan. Pero, digamos, ahí en ese caso que usted va a escribir que es una familia integrada, igual se agrega el dato de que alguno de los padres migró o ya se omite. No, sí se dice, el paciente es un hogar integrado porque los padres siguen casados, a pesar de que el papá emigró a Estados Unidos o a España, él mantiene comunicación constante con su familia, él participa en las actividades, él tiene, o sea, es así hacer como la descripción, porque pudo haberse ido y nunca se desintegró, es hogar desintegrado, el papá se fue a Estados Unidos y no saben nada de él. O él hizo su propia familia allá en Estados Unidos. Él tiene todos sus otros hijos, él tiene otra señora. ¿Me explico? Entonces ahí no podemos hablar de un hogar integrado porque el señor ya tiene otra familia. Ok, gracias, doctor. Ok, muy bien. Doctor, pero Mándeme. también este era el caso entonces como que el padre sí se fue y sí tuvo otra familia ya, pero siempre ha mantenido contacto con la familia, digamos, o cierta comunicación con la familia que quedó acá, sería hogar desintegrado pero con buenas relaciones o algo así, o como... Exactamente. Hogar desintegrado con buenas relaciones. Porque él, o sea,
Él ya tiene otra familia. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, muy bien. Vamos a ver. Antecedentes personales. Estos incluyen la historia prenatal y postnatal. Aquí lo mismo como en la línea de vida. Hijo deseado o no deseado. El embarazo, que voy a preguntar, las condiciones de salud de la madre, si hubo control prenatal. Doctor, pero yo no sé si yo fui hijo deseado o no soy deseado. Nunca se lo pregunté a mi mamá y no, ajá. ¿Cómo puedo saber yo eso con el control prenatal? Una madre, desde que se dio cuenta que está embarazada, no, yo hago cita con el ginecólogo y voy a empezar a tomar ácido fólico, porque eso es importante para mí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que si ella apenas no, o sea, no sabe si es deseado o no es deseado, pero apenas se dio cuenta, ella cuenta que fue donde el ginecólogo, empezó a tomar ácido fólico, se hizo los exámenes cada mes, iba al ginecólogo por la consulta para ultrasonido. De alguna forma nos damos cuenta ahí, indirectamente, que el niño fue, que fue aceptado, que fue deseado, pues. Entonces, las condiciones de salud de la madre, amenazas de aborto, de parto prematuro, duración y la actitud de la madre y del padre. También es importante en esos antecedentes de embarazo. Antecedentes personales, parto, si fue a término. Más o menos a término se habla entre las 37 y 40, 41 semanas. Si fue parto prematuro, es antes de las 36 semanas. Si fue inducido, que la gente le dice suero abortivo, uso de forceps. Si fue por cesárea, si la cesárea fue programada o fue de emergencia y por qué fue la emergencia de la cesárea. Uso de medicamentos, lugar de atención, complicaciones si hubo, lesiones o defectos de nacimiento. ¿Lloró al nacer el niño? Es importante ahí en el postnatal, que eso va, si hubo complicaciones, si necesitó maniobras de resucitación, si hubo necesidad de cuidados intensivos en el niño, todo eso es importante. Lactancia materna, si fue natural o artificial, y la actitud a la alimentación y la edad de destete. Ustedes vieron, ¿cómo se llama esta serie que fue buenísima? La de HBO, la de los dragones. Muchachos. Juego de Tronos. Juego de Tronos, muy bien, gracias. En uno de las temporadas apareció un cipotillo, no recuerdo, que era rey, creo, de uno de los reinos, que tenía como que 9 o 10 años y todavía tomaba pecho de la madre. ¿Recuerdan de ese rey? Sí, doctor. Ok, eso no es normal. Eso no es normal. Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. Normalmente es que más o menos 2 años de lactancia materna, 2 años y medio de lactancia materna. Cuando se le da lactancia al niño, además de transmitirle todas las defensas, reforzar el sistema inmunológico, también está ayudando al contacto físico, al contacto piel con piel, al calor de la madre, y la mamá le está cantando, le está platicando, y eso también refuerza la mente del niño. Desarrollo psicomotor. Ok, el desarrollo psicomotor a nivel del lenguaje, a nivel del motor, a nivel social y progreso en cada uno es importante. Los niños que no, los bebés que vienen haciendo que deben lactar y no lactan porque se supone que no les gustó, ¿hay científico para eso? ¿O simplemente es como un mito?
Repita, por favor, que se entrecortaba? Los niños que no lactan, Ujú. porque se supone que no les gusta cuando estaban pequeños, ¿hay una explicación científica o solo es Muy bien. El reflejo sí, el reflejo de succión es un reflejo innato. Es algo que le sirve al niño para poder sobrevivir, obviamente. Más que el niño rechace el pecho, para mí sería como que la madre no está dispuesta a darlo, ya sea de forma consciente o inconsciente. Entonces, de repente, la madre, o sea, hay una cuestión, el dar lactancia, ninguna de ustedes tiene hijos, ¿verdad? ¿O hay alguien que tenga hijos ya? Bueno, si le pregunta a todas las mujeres, no sé, yo como, No te escucho bien. bueno, que yo sí tengo, le digo. Ok. Hola, hola. Se escucha, no hay buena recepción. Ok, lo siento, pero gracias por tratar de participar. Ok, a veces la madre no quiere darle pecho porque le duele, porque le lastima el pezón. Y la cantidad de leche, dicen algunas madres, que es muy poca y que no lo sostiene. Y eso es totalmente falso. La mujer va a producir más leche en función de que el niño más succione. Entre más se le pegue el niño al pecho, más leche va a producir. Pero si de repente deja de darle pecho al niño, se va a suprimir la lactancia. Entonces, más que el niño rechace el pecho, podría ser más bien una actitud de la madre en relación a darle pecho al niño. Ok, Ahí les mandé una imagen que la pueden abrir en Google, que es los hitos del desarrollo para ir viendo qué es lo que tienen que hacer en cada una de las etapas, en cada uno de los años, de los meses. Entonces ahí a nivel del lenguaje, a nivel social, a nivel de la coordinación y a nivel motor, para que más o menos puedan ir recordando. Esto lo van a ver más adelante en pediatría. Rasgos del desarrollo del niño. Esto es como el desarrollo psicomotor es como lo normal, lo que el niño debe de hacer de acuerdo a los meses. Los rasgos del desarrollo es como lo patológico, que no debería de tenerlo ningún niño, pero una de las cosas que interesa aquí en el rasgos del desarrollo es la edad de control de los esfínteres. Más o menos, el control de los esfínteres es alrededor de los 2 años y medio. Ya es cuando el niño ya puede decir pipí, ya puede usar la mica o el sanitario a esa edad. Hacerlo desde antes de esa edad o hacerlo después de esa edad también trae conflictos. Y Freud hablaba de algunos de ellos. Muy bien. No es normal la onicofagia. ¿Qué es la onicofagia? Es comerse las uñas. Pica es comer tierra o alguna otra cosa, o comer hielo o masticar plástico, eso es pica. Berrinches, pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, tics, rasgos fóbicos, que son miedos irracionales, pensamientos obsesivos, ansiedad de separación, hiper o hipoactividad. Los rasgos del desarrollo serían como las cosas patológicas que ya el niño podía traer y que nos podía orientar a que puede desarrollar un trastorno mental en la vida adulta. O que la patología psiquiátrica ya se presentaba desde la niñez. Abuso y violencia. Ok. ¿Qué es lo que se debe investigar aquí en abuso o violencia? Se debe investigar maltrato físico, psicológico, sexual o negligencia durante la niñez y cómo afectó su vida y cómo le afecta actualmente. Ok, muy bien, aquí hay una situación.
no es fácil poder hablar de que a mí me abusaron sexualmente, por ejemplo. Entonces, de repente, yo le pregunto al paciente durante la entrevista clínica, ¿qué es lo más feo que ha vivido? ¿Qué es lo más feo que ha presentado? A lo largo de sus 20 años, de sus 22 años, ¿qué es lo más feo que usted ha vivido? Ah, la muerte de mi abuela o la separación de mis padres. Pero pudo ser un abuso sexual. El abuso sexual es una de las experiencias más difíciles que una persona puede vivir. Eso supera incluso la muerte de una madre o la muerte de un hijo. Un abuso sexual es algo que daña la psique de las personas. Entonces, aquí es, entonces, ¿cómo le pregunto yo? Yo le pregunto, ¿qué es lo más feo que le ha pasado a usted? Y cuando de repente, bueno, ¿y se lo contó alguna vez a alguien cuando usted estaba pequeño, cuando le sucedió? No. ¿Y fue alguien conocido o fue alguien desconocido? O sea, si el paciente quiere hablar sobre eso, yo siempre le pido, ¿te puedo hacer una pregunta o le puedo hacer alguna pregunta íntima? Le pido autorización a él o a ella. Sí, doctor, no importa. ¿Alguna vez alguien lo tocó de una forma inapropiada cuando usted estaba chico? No, doctor, que yo recuerde, no. Ah, ok, muy bien. Porque muchas veces la génesis de un trastorno mental tiene consecuencia de algún tipo de abuso en la niñez. Maltrato físico. De repente, pues yo podría decir, uy, miren, sí, no, maltrato físico va a depender de cada quien. Miren, mi mamá me daba con me daba con un cable de electricidad, pero es que yo me lo merecía, doctor. Yo era terrible cuando estaba chiquita. Entonces, de repente, él no lo ve como maltrato, pero pegarle con un cable eléctrico o con el cable de la plancha, eso es violencia, pero el paciente no lo considera así. Problemas con la justicia. Realmente esto hay que tener cuidado de preguntar cuestiones con la justicia, porque nadie va a venir y a usted lo han metido preso. No, doctor. Y tiene semejante expediente ahí en la cárcel. Entonces, investigar de detenciones, acusaciones, privación de libertad, por cuánto tiempo, si cumplió sentencia o se fugó. A veces hay que tener cuidado con esto. ¿Alguna vez ha caído preso? No. Uy, pero usted se le nota que sí, mire esos tatuajes. Entonces, hay que ser bien precavido al momento de preguntar eso porque podría poner alerta al paciente o se puede sentir incómodo o puede más bien agredirnos. Personalidad previa, el objetivo también de haber compartido hace unos días atrás el libro de psiquiatría para el médico no psiquiatra era para que ustedes leyeran, sí, sobre los trastornos de personalidad porque le va a servir también para este apartado. Personalidad previa. Esto es algo nuevo que tal vez ustedes no lo hacen en la historia de semiología. Entonces, en la personalidad previa estamos hablando de rasgos antes de la enfermedad, las actitudes, los comportamientos, los hábitos, las ideas, los sentimientos, la participación social y las relaciones interpersonales. Yo les recomiendo que puedan leer el capítulo número 11 del libro de psiquiatría del médico no psiquiatra para que tengan una noción de lo que son los trastornos de personalidad y las principales características. También en el canal de YouTube hay clase de trastornos de personalidad. Yo les puedo pasar si ustedes quieren la grabación para que la puedan ver también y estén más preparados para el día del examen, el martes próximo. Histeria ginecostética no me voy a detener porque esta ya la manejan ustedes. Historia sexual, conviene investigarla en una segunda entrevista. ¿Qué piensa de la heterosexualidad? ¿Qué piensa de la homosexualidad? ¿Qué piensa de la masturbación? Si él o ella lo practica. Estos son temas delicados que tal vez en una primera entrevista no nos van a dar información, pero si se ganan la confianza del paciente, puede que sí lo hable. ¿Y usted qué opina de la homosexualidad? ¿Qué opina usted de la masturbación? ¿Ha recibido educación sexual? ¿Quién le proporcionó la educación sexual? Si fue en la escuela, si fue en la iglesia, si fueron los papás. Muchas veces en la escuela y en la iglesia no le dicen de eso. Y a veces los papás son bien reservados, entre comillas, y no lo comentan tampoco.
Entonces, la historia sexual es cuántas parejas sexuales, a qué edad fue su primera relación sexual voluntaria, a qué edad fue su primera experiencia sexual voluntaria, el grado de satisfacción que tiene en la intimidad con su pareja. Entonces vamos a preguntar la actitud hacia el sexo opuesto, vida sexual activa desde qué edad, desde que inició las relaciones sexuales, el número de parejas que ha tenido, uso de métodos de anticoncepción. Aquí es bien importante mantener el profesionalismo y la seriedad. No vamos a estar riéndonos, yo sé que nos podríamos poner nerviosos al momento de entrevistar este apartado, pero hacerlo con el mayor respeto y mayor pudor posible con el paciente para que no se sienta incómodo. Y de repente puede salirnos algún pícaro que de repente cuando estemos hablando de eso, traten de seducirlos a las niñas, o las mujeres también podrían ser seductoras. Historia laboral. De esta historia laboral me interesa a mí la edad de inicio, los motivos por el cual dejó ese trabajo, el tipo de labor que desempeñó, el nivel de satisfacción económica y emocional, el rendimiento, si ha tenido ascensos, cómo los ha vivido esos ascensos, la estabilidad y motivos del cambio. Si está desempleado, explicar los motivos. No es lo mismo que yo esté desempleado porque cerraron la empresa donde yo trabajaba, a estar desempleado porque traté de agredir a mi jefe, o golpeé a uno de mis compañeros, o intenté abusar sexualmente de la secretaria de la empresa. Va a ser diferente. Entonces, eso me interesa saber. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, doctor. Ok. Historia escolar. ¿Qué me interesa a mí de la historia escolar? Edad de inicio de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación superior. ¿A qué edad ingresó a la escuela? Si repitió grado, ¿por qué repitió grado? Rendimiento académico, si fue buen estudiante o mal estudiante. No es lo mismo haber repetido grado porque emigré de Tegucigalpa a Ceiba. Ya cuando me fui para Ceiba, por cuestiones de trabajo de mis padres, pues ya no me aceptó ninguna escuela y tuve que repetirlo, a que esté repitiendo grado porque me peleé, le metí un compás a la profesora y me expulsaron. O de repente le pegué una golpiza a mi compañero y me expulsaron. No es lo mismo. Entonces, el motivo de haber repetido año. El tipo de relación con los profesores en cada una de mis etapas, a nivel de escolar, a nivel de colegio, a nivel superior, y el tipo de relación que yo tengo con mis compañeros también en la historia escolar. Entonces, ¿a qué edad inicié la primaria? ¿A qué edad la terminé? ¿A qué edad inicié la secundaria? ¿A qué edad la terminé? ¿A qué edad inicié la educación superior? ¿A qué edad la terminé? Mi rendimiento académico, si repetí años de escolaridad, ¿por qué lo repetí? Mis relaciones con el profesor y las relaciones con mis compañeros. Esos son los datos que tienen que ir en la historia escolar. Bien. Hábitos patológicos. Estamos hablando de cigarros, alcohol, marihuana y cocaína. Entonces tengo que investigar el uso de alcohol, el uso de drogas, el tipo, la cantidad, la frecuencia, la duración, si le ha generado problemas a nivel físico, en la estabilidad familiar, en la estabilidad laboral, en la estabilidad académica, nivel de conciencia de la enfermedad, motivación de buscar ayuda profesional o asistir a grupos de autoayuda. Los antecedentes médicos, pues lo que normalmente ustedes preguntan. Antecedentes psiquiátricos. Esto, si ha sufrido, bueno, ¿a qué edad comenzó con este problema mental? Si fue en la niñez, si fue en la adolescencia.
A preguntas sobre ansiedad, si depresión, manía, esquizofrenia, retraso mental, problemas de lenguaje, dislexia, hiperactividad. ¿Se ha estado hospitalizado este paciente? ¿Cuántas veces ha estado hospitalizado? ¿En qué años ha estado hospitalizado? ¿Si ha continuado desde que egresó del hospital, ha continuado con el tratamiento o lo suspendió? Si cumple con el tratamiento y si lo ha suspendido, ¿por qué lo ha suspendido? Y si ha si tolera o no tolera los medicamentos. El examen neurológico pues es importante que sea completo porque nos sirve para poder identificar ciertas enfermedades somáticas y puede diferenciarlo de trastornos psiquiátricos y viceversa. Es importante reconocer otras patologías del paciente además de la enfermedad psiquiátrica. Esto se va a hacer a través del examen físico y neurológico. Entonces es bien importante tomarlo en cuenta. Ya para finalizar el examen mental, este es uno de los últimos apartados de la historia clínica. El examen mental realmente se hace desde el comienzo de la entrevista. Uno como psiquiatra evalúa la conducta motora del paciente, evalúa el tono de la voz, la velocidad del habla, el contacto visual, todo esto lo va evaluando. ¿Y cuáles son los apartados del examen mental? El aspecto y actitud general, que eso se comparte con la historia clínica semiológica. Después se habla sobre la conciencia, se evalúa conciencia, que hay unas pruebas específicas para evaluarlo. La atención. La conciencia es darnos cuenta de lo que nos rodea. La conciencia es como estar alerta. Entonces, todo lo que está a mi alrededor yo me doy cuenta. La atención es el enfoque de la conciencia en un estímulo. En este momento, yo quisiera que ustedes estuvieran enfocándose en mi voz, en la clase. Orientación, tiempo, lugar y persona. La memoria, la memoria a corto plazo, a largo plazo y sus alteraciones. La sensopercepción, a través de los sentidos y cómo interpretamos estas sensaciones, la conducta motora, la afectividad, el pensamiento en forma, curso, contenido y control, el insight o grado de enfermedad, el juicio es distinguir qué es lo bueno o qué es lo malo. Esos son apartados del examen mental que van a ser incluidos dentro de el segundo y tercer parcial. Y las funciones corticales superiores que las ven también en semiología, y esto tiene que ver con el lenguaje, la gnosia, la musia, la praxia, la habilidad para copiar dibujos, la calculia y la abstracción. Estas son las funciones corticales superiores. Y esto, hasta aquí, jóvenes, queda los temas para este primer parcial. No sé si tienen preguntas. No, doctor. No, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ya estamos listos. El martes probablemente el examen va a estar habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Yo les voy a avisar. Ya van a estar las preguntas. Probablemente solo sean 15 preguntas por el examen. Un puntito cada pregunta. 1 minuto para contestar. Así que va a ser más o menos 15 minutos lo que va a durar el examen. Y va a ser términos pareados, va a ser selección única y va a ser verdadero y falso. Va a incluir historia clínica, va a incluir entrevista e historia de la psicopatología. Pueden venir ejemplos de eso de recurrencia, de remisión, pueden venir ejemplos de
respuesta y eso. Y ese sería el primer parcial, muchachos. ¿Preguntas? No, creo que no. Sería el próximo martes. ¿Perdón? El próximo martes. El próximo martes. Estamos hablando del martes. Hoy es 4, viernes 4, martes 8 es el examen. Pero el familiograma queda para cuándo? Para hoy, creo. Porque eso es un trabajo chiquito. O sea, no es mucho. Como solo les pido 3 generaciones, o sea, solo es... Creo que lo Solo, había cambiado para el lunes. vamos a ver, solo déjenme No. revisar entonces el aula virtual. Hice cambios en las... Permítanme. Permítanme, vamos a ver. Vamos a ver. Familiograma. Lunes 7 de septiembre. Fecha de entrega lunes 7 de septiembre a las 23:59. Ahí está. Tienen razón. Muy bien. Entonces, bueno, el martes no nos vamos a conectar. Van a tener tiempo para hacer el examen de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo, doctor. Ok. Doctor, Mándeme. Bueno, entonces si todo está claro, nos estamos conectando. Cualquier duda lo pueden hacer al chat o lo pueden hacer a través, sí, a través del chat se me hace mucho más fácil a mí. Y yo les voy a estar mandando ya la información de que ya está habilitado el examen para que lo puedan realizar. Una vez entrando al examen son 15 minutos, son 15 preguntitas, 15 minutos. Listo. Así que estudien y seguimos en contacto, muchachos. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Bien.